Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Artios Biblia en una nueva edición, una nueva serie de videos. En esta ocasión vamos a estudiar la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Santiago? Bueno, aparte de que es importante estudiar todos los libros de la Biblia, hemos notado últimamente un resurgir del interés en el estudio de la carta de Santiago y queremos hacer nuestra propia aportación que pueda ser útil a aquellos que tienen interés en conocer mejor el contenido, el significado de la carta de Santiago. Obviamente, Santiago siempre genera interés por ser de alguna manera la carta cristiana, la carta de la práctica cristiana por excelencia, si pudiéramos llamarla de alguna manera. Contiene más imperativos, una pequeña carta de 5 capítulos que cualquier otro documento en todo el Nuevo Testamento. Así que indudablemente el énfasis práctico de Santiago va a salir a relucir en esta serie de videos. ¿Cuál va a ser nuestro acercamiento al estudio de Santiago? Vamos a estudiar la carta a partir de su tema central. Me parece a mí que puede sernos de ayuda, por lo menos de manera personal. A mí me ayuda mucho cuando trato de ubicar cuál es el tema mayor que unifica todos los hilos de pensamiento de la carta, y es lo que vamos a hacer al estudiar Santiago. Vamos a estudiar a partir de su tema central. En este video inicial quiero hacer 3 cosas. Primero, voy a presentar cuál es mi sugerencia sobre el tema central precisamente y la estructura temática de la carta de Santiago. Es lo primero que quiero hacer. En segundo lugar, voy a exponer brevemente, por causa del tiempo, la introducción a la carta, Santiago 1.1, y precisamente lo vamos a hacer a partir del tema central que estaremos proponiendo. Y lo último que quiero hacer en este breve video introductorio es mostrar cuál es el fundamento cristológico de la carta de Santiago. Comencemos entonces hablando del tema central y de la estructura temática de Santiago. El tema que quiero proponer para nuestro estudio de Santiago es el siguiente: ¿cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora? El tema de Santiago, por lo menos el que presento como sugerencia para nuestro estudio de la carta, es cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora. Permítame justificar la elección de este tema. Primero, el tema comienza diciendo cómo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Santiago es una carta sobre el cómo, precisamente. Es una carta sumamente práctica que nos enseña cómo podemos andar de una forma agradable a Dios, y por eso el tema tiene que ver con esto. Lo segundo, el tema central que estoy proponiendo dice cómo alcanzar el telos de Dios. La palabra griega telos, el término griego telos, significa lo siguiente: significa perfección, madurez, fin último, meta, propósito, conclusión, resultado, cumplimiento, consumación y término. Una gran lista de posibles traducciones para la palabra griega telos. Y precisamente debido a esta riqueza de sentido, prefiero usar la palabra griega telos en lugar de cualquiera de sus posibles traducciones, porque es difícil elegir entre esa gran variedad de traducciones posibles. Ahora, como veremos más adelante, el telos de Dios en Santiago tiene 2 manifestaciones en el tiempo, 2 manifestaciones temporales. Hay un telos presente en Santiago y hay un telos futuro. Hay un telos final, definitivo, escatológico. Hay un telos presente, un telos futuro, y vamos a hablar de estos 2 a lo largo de nuestro estudio. En el presente, en cuanto al telos presente, el propósito, el fin último, la meta presente de Dios, Dios busca nuestra madurez, y en el futuro Dios busca nuestra salvación definitiva. En términos sencillos, para resumir todo lo que acabo de decir, telos a lo largo de estos videos va a significar el propósito, fin o meta que Dios tiene para su pueblo. Propósito, fin o meta que Dios tiene
para nosotros, tanto en el presente como en el futuro. Es clarísimo que Santiago enfatiza repetidamente este tema del telos de Dios, variaciones terminológicas del término telos en griego aparece a lo largo de la carta, y ahí están los versículos donde aparece la palabra griega telos o alguna de sus variaciones terminológicas a lo largo de Santiago. Son 10 veces en total que Santiago nos habla del telos de Dios. Por eso es el tema central que estamos proponiendo, y en esta serie de videos partiremos de este tema central como una hipótesis de trabajo, podríamos llamarle, para entender todo el contenido de la carta. Cómo alcanzar el telos de Dios, el propósito, la meta, el fin último de Dios en medio de la diáspora. Y ahora quiero hablar de esta última frase, en medio de la diáspora. ¿Por qué? Porque esa es la situación explícita que vivían los lectores originales de la epístola. Más adelante voy a hablar de eso cuando exponga brevemente el primer versículo de Santiago. La diáspora en Santiago representa, es un símbolo de nuestra actual situación de pruebas y de dificultades. De eso voy a hablar un poco también más adelante. Por ahora, vale la pena repetir el tema central que utilizaremos al abordar nuestro estudio de Santiago. Lo repito para que te quede bien claro. Cómo alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora es el tema a través del cual estudiaremos Santiago. Y a partir de este tema surge la estructura temática de la carta con 4 puntos mayores. El bosquejo que seguiremos al estudiar Santiago. Primer punto mayor: las pruebas son el contexto para alcanzar el telos de Dios. Así comienza Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 18. Segundo punto mayor de la carta: la palabra es el instrumento para alcanzar el telos de Dios, de 1:19 a 2:26. Tercer punto mayor: las pasiones son el mayor impedimento para alcanzar el telos de Dios, capítulos 3 y 4. Y el cuarto y último punto mayor: la perseverancia es el requisito indispensable para alcanzar el telos de Dios, y este abarca todo el capítulo 5. 4 temas mayores nos presenta Santiago: pruebas, palabra, pasiones y perseverancia. Ahora, quiero decir lo siguiente, porque acabo de presentar la estructura de la carta de Santiago. Personalmente yo difiero de aquellos comentaristas que dicen que Santiago no tiene una estructura clara, y hay varios que dicen esto. Yo no creo lo mismo. Yo pienso de verdad que es todo lo contrario. Para mí, Santiago es una de las cartas más claramente estructuradas en todo el Nuevo Testamento, y por eso vamos a tratar de seguir cuál es la estructura que la carta nos presenta. Ahora bien, en medio de estos 4 temas mayores de la carta de Santiago, siendo esta carta una carta eminentemente práctica como lo es, Santiago nos va a indicar 5 acciones requeridas para alcanzar el telos de Dios en la diáspora. En cuanto al primer punto mayor, las pruebas, en medio de las pruebas debemos pedir la sabiduría de Dios. Y ahí están los pasajes donde vamos a hablar de esto. Por ser la palabra el instrumento, debemos recibirla activamente. Y ahí está la sección donde vamos a hablar de este tema. Ante el obstáculo de las pasiones, Santiago dice, debemos hacer 2 cosas. Debemos refrenar la lengua y debemos purificar el corazón. Capítulos 3 y 4. Y por cuanto el requisito indispensable es la perseverancia, Santiago nos va a decir que para alcanzar el telos hay que perseverar hasta el fin. Y ahí están los pasajes
donde aparece esto. Voy a resumir porque tal vez fue un poco confuso. Hablamos de un tema central de la carta. De ahí se desprenden 4 puntos mayores. Pero en medio de estos 4 puntos mayores vamos a ver 5 acciones fundamentales que Santiago nos presenta para alcanzar el telos de Dios. Para resumir, estudiaremos Santiago siguiendo este bosquejo sugerido. 5 acciones para alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora. Y estas son las 5 acciones. Pide la sabiduría. Ahí aparecen los pasajes. Practica la palabra. Refrena la lengua. Purifica las pasiones y persevera hasta el fin. Son las 5 acciones clave que Santiago nos da para alcanzar el telos de Dios en medio de la diáspora. Pide la sabiduría, practica la palabra, refrena la lengua, purifica las pasiones y persevera hasta el fin. Estas acciones resumen el cómo alcanzar el telos de Dios, y este bosquejo será, por decir así, nuestra ruta de guía para el estudio de la carta de Santiago. Todo esto que he hablado es a manera de introducción a nuestro acercamiento a la carta en sí. Permítame ahora exponer brevemente cómo Santiago abre su carta. Capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Muy bien. Ahora, como posiblemente ya sabes, todas las introducciones a las cartas del Nuevo Testamento, todas las introducciones a las epístolas del Nuevo Testamento tienen 3 componentes principales, y estos 3 elementos nos introducen a algunos de los temas principales tratados por los autores. Nos muestran la perspectiva desde la cual cada carta es escrita, y nos ayudan como líneas o como guías de lectura para toda la carta. Debemos prestar atención a las salutaciones, a las introducciones de las cartas del Nuevo Testamento, porque son guías de lectura. Nos van a ayudar a entender desde el inicio cuáles son los temas principales que el autor va a presentar. Obviamente, lo mismo se puede decir de Santiago 1:1. El primer componente es el autor, el segundo los destinatarios y el tercero el saludo. En cuanto al autor, una traducción literal sería como sigue: Jacobo, de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo. Así se presenta el autor a sí mismo. Se trata de Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús. Medio hermano no porque fuera hermano solo en la mitad, sino porque era hijo de José y María, mientras que Jesús, ya sabemos, era hijo de María, pero había sido concebido por el Espíritu Santo. Este Jacobo que está escribiendo esta carta era hermano físico de Jesús. No tengo el tiempo ni la oportunidad para respaldar esta afirmación, pero te invito a que puedas consultar comentarios a la carta de Santiago, introducciones al Nuevo Testamento. Todo esto ayuda a entender mejor quién era este Jacobo. En mi caso particular estoy usando un excelente comentario escrito por Douglas Moo, y también este mismo autor, Douglas Moo, junto con Donald Carson, tiene una muy buena introducción a el Nuevo Testamento. Como te decía, para identificar este personaje mejor, consulta comentarios o introducciones al Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué nosotros llamamos la carta de Santiago cuando fue escrita por un hombre que se llamaba Jacobo? Saben que interesantemente el nombre Santiago, que solo existe en español, proviene de San Jacobo. Es una contracción, una unión de esas dos palabras, San Jacobo, y de ahí proviene el nombre Santiago, que es el que comúnmente usamos en español. Es importante que notemos en esta introducción que el autor escribe desde la perspectiva de un esclavo de Dios y del Señor Jesús.
el Cristo, o sea, el Mesías. Así se presenta el autor a sí mismo. Él dice: Jacobo, de Dios y del Señor Jesús, el Cristo o el Mesías, que es lo mismo, esclavo. Su servicio como esclavo al inicio de la carta consiste en ayudar al pueblo de Dios a alcanzar el telos de Dios. Eso en cuanto al autor. Los destinatarios, él dice: a las 12 tribus que están en la diáspora o en la dispersión. La palabra diáspora y la palabra dispersión son sinónimos. Esta es una manera figurada para referirse a todo el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. La figura de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento se utiliza al inicio de Santiago para hablar de todo el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. Originalmente, los lectores originales de la carta son, con toda probabilidad, judíos que viven cerca de Palestina o en Palestina. Puede ser en Siria, en esa región cercana a la tierra de Israel. Esos eran los lectores originales, judíos palestinos, muy probablemente. Pero ahora en nuestro tiempo, la expresión las 12 tribus que están en la diáspora o en la dispersión se refiere a todo el pueblo de Dios en medio de un contexto de pruebas, de pobreza, de privaciones y de dificultades. La frase en la diáspora es precisamente la manera simbólica que el autor usa para describir la situación problemática de los receptores de esta carta. La carta entera, cuando leemos todo Santiago de un tirón, la carta entera enfoca especialmente las dificultades de los lectores de tipo socioeconómico. La carta de Santiago está llena de alusiones a la pobreza, a la opresión, a la discriminación, a las carencias y todo este tipo de cosas. Los lectores originales están sufriendo y la idea de la dispersión es precisamente eso, y aplica también a nosotros hoy en medio de nuestras propias dificultades. Y por último, el saludo. Literalmente en griego el saludo es gozarse. Nuestras traducciones en español dicen saludos, pero realmente lo que dice es gozarse. Era el saludo griego tradicional en las cartas a lo largo del primer siglo. Era esta palabra gozarse, el saludo griego tradicional. Pero además es importante ver cómo este saludo conecta directamente con el primer imperativo de la carta que aparece en el versículo 2, donde Santiago dice que debemos considerar como sumo gozo cuando caigamos en pruebas diversas. La introducción de entrada nos habla del gozo que debemos tener en medio de las pruebas, como va a decir más adelante el versículo 2. La introducción de la carta de Santiago enfoca el motivo principal que el autor tiene para escribir. ¿Cuál es ese motivo? Ayudar a sus lectores a alcanzar el telos de Dios, la meta, el propósito, el fin que Dios tiene para ellos en medio de la diáspora, en un contexto de pruebas y dificultades donde ellos viven esparcidos por todo el mundo. Y es lo mismo para nosotros hoy. Ahora, lo último que quiero hacer en este video introductorio es presentar el fundamento cristológico de la carta de Santiago, porque si bien es cierto que la persona y obra de Cristo aparece explícitamente muy pocas veces en Santiago, únicamente 6 veces, y ahí están los pasajes, y esto contrasta con la continua alusión a Dios el Padre en Santiago. Dios el Padre aparece por lo menos unas 31 veces en esta pequeña carta de 5 capítulos, mientras que la persona y obra de Jesús solo 5 veces. Pero a pesar de estas pocas menciones explícitas, Cristo Jesús fundamenta
todo el mensaje de Santiago. Él es el Señor. Y este título, Señor, aparece las 6 veces que se nombra Jesús. Él es el Señor de todo el pueblo de Dios. En 1:1, Él es el Señor en quien tenemos la fe. En capítulo 2, verso 1, Él es el Señor cuya venida está cerca. Al final de la carta, en el capítulo 5, y Él es el Señor que sana a los enfermos, también en capítulo 5, versículos 14 y 15, y los sana precisamente cuando oramos en su nombre. Él es el Señor. Más específicamente, Cristo es el Señor nuestro, Jesucristo de la gloria. Así habla Santiago de Jesús en capítulo 2, versículo 1. En ese Señor nuestro, Jesucristo de la gloria, tenemos la fe práctica que Santiago nos está enseñando. Esta fe en Cristo es el fundamento que nos llevará a alcanzar el telos de Dios, cuya concretización final es precisamente la venida del Señor, que esperamos con paciencia, según capítulo 5, versículos 7 y 8. Cada imperativo que aparece en Santiago es una concretización de nuestra fe y de nuestra esperanza en Jesucristo. Cada acción que Santiago nos presenta para alcanzar el telos de Dios manifiesta en la práctica la fe que tenemos en Cristo mientras esperamos su pronta venida. Cristo es al mismo tiempo el inicio y el final del telos de Dios para su pueblo. Por eso decimos que a pesar de las pocas menciones de Cristo en Santiago, Él es el fundamento de todo el tema que nos presenta el autor. Cristo es a la vez el inicio y el final del telos de Dios para su pueblo. Y habiendo establecido entonces en este video introductorio nuestras bases temáticas, estructurales, literarias y cristológicas, estamos ahora en condiciones de analizar a lo largo de los siguientes videos las 5 acciones que Santiago nos presenta para alcanzar el telos de Dios en la diáspora. Y espero que te unas a mí en este viaje a lo largo del estudio de la carta de Santiago. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.